Bueno, y ahora vamos a hablarles acerca de los seres liminales en tradiciones abrámicas, los ángeles caídos, los demonios y los espíritus. Mi grupo está conformado por mi persona, Valeria Ortega, Elvis Miranda, Suri Torres, Andrés Guillén e Isaac Bolívar. Primeramente vamos a hablarles acerca de la dimensión histórica en la cual los seres liminales, como los ángeles caídos, los demonios y los espíritus, van a tener su origen dentro de las llamadas tradiciones abrámicas, las cuales son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Hablando un poco acerca de estas religiones, los ángeles fueron creados por Dios como seres espirituales con un propósito claro, y era el de servirle, cumplir sus órdenes y actuar como mensajeros entre el cielo y la humanidad. Sin embargo, por otro lado también salen los guardianes, quienes son encargados de proteger y guiar a las personas. Sin embargo, desde tiempos muy antiguos surgió la idea de que no todos estos ángeles o guardianes permanecían fieles a Dios. Por ejemplo, algunos se rebelaron, movidos por el orgullo y el deseo de actuar por su cuenta y hacer lo que quisieran. A estos ángeles que se fueron de Dios, se fueron apartando por el orgullo, se les conoce como ángeles caídos. Y realmente ellos van a representar el paso de lo divino a lo profano, el cruce más o menos de un límite espiritual. Una de las fuentes más antiguas de donde podemos entender un poco más esta historia se narra en el libro de Enoc, una obra que data aproximadamente entre el año 300 a.C. y el siglo I a.C. Y aunque este libro pues no fue incluido como tal en la mayoría de textos, como por ejemplo en la Biblia, tuvo una gran influencia en la forma en la que se entiende el mal y la desobediencia dentro de las tres religiones que ya hablamos. Según este libro, hubo un grupo de aproximadamente 200 ángeles caídos, en los cuales ellos pues desobedecieron a Dios al bajar a la tierra y casarse con mujeres humanas y enseñarles conocimientos prohibidos como la guerra, la hechicería y la magia. De esta unión nacen otros gigantes también mencionados en la Biblia llamados Nefilim, los cuales se encargan pues más o menos de simbolizar cuál es la mezcla entre lo divino y lo humano. Y además de eso pues marcan el origen de muchos mitos acerca de los espíritus y los demonios que aparecen después en distintas tradiciones. Esto pues para resumir un poco la dimensión histórica, los ángeles caídos surgen como una advertencia, es decir, los seres más cercanos a Dios pueden alejarse de él si desobedecen su voluntad. Más que todo pues es una advertencia para todas las personas y además de eso pues marca profundamente el pensamiento religioso y sobre todo pues a construir la visión acerca del bien y del mal que todavía pues hoy conocemos. Bueno, a continuación yo les voy a hablar de demonios y personajes más puntuales en las diferentes religiones del mundo. Por ejemplo, en la religión cristiana tenemos a Lucifer, que fue un ángel caído del cielo que se quiso rebelar por orgullo y por envidia ante Dios. En la iglesia occidental rusa tenemos a Iblis, que no se quiso arrodillar ante Adán. Y si nos damos cuenta, todos estos ángeles y demonios son como la oposición al Dios creador. Todos estos personajes se catalogaron a lo largo de la historia en 3 idiomas y en 3 continentes, que fueron Europa, Asia y África. Y fueron escritos en hebreo, arameo y en griego. Toda religión tiene, por decirlo así, su bien y su mal. Cada ángel caído es como la representación del mal y la oposición que tienen entre el Dios creador, y tratan como de llevar consigo a las personas para que no sigan al Dios que los creó, sino que corrompan su corazón, corrompan su vida y los sigan a ellos, y así fortalecer el mal para hacer la oposición al bien. Ahora, por la parte de la dimensión filosófica, hay que tener en cuenta que los seres liminales en las tradiciones abrahámicas abordan preguntas existenciales profundas que afectan la comprensión del bien, el mal y la libertad humana. Estos seres, como los ángeles caídos, demonios y todos estos tipos de seres, representan la tensión entre obediencia y rebelión, luz y oscuridad. Y es que su historia plantea la gran pregunta: ¿cómo es posible que exista el mal en un mundo creado por un Dios bueno y omnipotente? Y la respuesta que han dado estas tradiciones es que Dios otorgó libre albedrío tanto a los ángeles como a los humanos, permitiendo, por así decirlo, la elección entre el bien y el mal. Y los ángeles caídos encarnan la consecuencia de esa libertad cuando se opta por la desobediencia y el orgullo, lo que los convierte en símbolos de las luchas internas que todos enfrentamos en nuestra propia vida moral y espiritual. Así, estos seres liminales son metáforas vivas de la dualidad que habita en el ser humano, entre el deseo de seguir la luz y la atracción por la oscuridad. Y filosóficamente nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del pecado, la posibilidad de redención y el equilibrio entre el orden divino y el caos.
Esto representa la complejidad de la existencia, donde la moralidad no es siempre blanco-negra, sino una mezcla constante de fuerzas opuestas que debemos aprender a conocer y enfrentar. Bueno, ahora yo les voy a estar hablando acerca de la dimensión práctica de estos seres espirituales como lo son los ángeles y los demonios, enfocándonos en religiones distintas. Cabe resaltar que vamos a estar hablando un poco acerca de cómo son los rituales, cómo se manifiestan estos seres y cómo desde cada religión hay una forma de ver distinta a estos seres. Bueno, primero que todo, en el cristianismo los exorcismos y las oraciones de liberación se basan en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles y se busca expulsar toda influencia negativa y afirmar el poder del bien. Si nos remitimos a la Biblia podemos encontrar que Jesús le sacaba demonios a las personas y eso no solo reafirmaba su autoridad, su divinidad y hacía parte del propósito de él aquí en la tierra, sino que también significaba que le estaba dando a esas personas una nueva esperanza de vida, sacando de sus almas todas esas influencias negativas y de paso rescatando discípulos que para que sirvieran a Dios. Esa es puede ser considerada incluso una de las formas de evangelización y de transformar creyentes hacia el cristianismo, porque como bien sabemos muchas personas tal vez no creían, pero luego de ver el poder de Jesús y cómo cambiaba la vida de las personas, podrían empezar a creer en Dios. En segundo lugar tenemos el judaísmo, los salmos, las bendiciones y textos como el Shema Israel son los que funcionan como escudos espirituales. Digamos que en esta religión es un poco más moderado el tema de las influencias, ya sean positivas o negativas en la vida de las personas, y la protección nace de fortalecer la relación con Dios más que de enfrentar demonios en forma directa. O sea, básicamente estas personas se enfocan en tener una relación estable con Dios de forma que las influencias negativas no se les acerquen a su vida. Bueno, ahora vamos a hablar del Islam. En el Islam, la recitación de suras como el Al-Falaq y el An-Nas se usa para pedir refugio contra el mal visible e invisible. Y estas suras y oraciones diarias ayudan a romper cualquier influencia demoníaca. Como nos damos cuenta, en esta religión no se quedan solamente con reprender el mal que se ve a simple vista, sino que también son muy conscientes de que en el mundo espiritual y en el alma de las personas pueden estar ocurriendo muchas cosas que no son perceptibles a los humanos. Entonces, finalmente, los textos sagrados de todas esas religiones enseñan que la lucha entre el bien y el mal también ocurre dentro de cada persona. Y por eso se insiste en la vigilancia espiritual, en la fe y el comportamiento moral adecuado para resistir tentaciones y pruebas. Bueno, ahora la conexión personal, una conexión que considero muy importante por el hecho que, valga redundancia, aquí es cuando comenzamos a conectar estos seres simbólicos con nuestro actuar humano, con nuestra vida y el cómo influye en nuestro propósito, en nuestra fe, en nuestra razón, en nuestra ética, incluso nos invita a tener una reflexión profunda sobre ello. Em, Estos seres simbolizan la experiencia humana, esa lucha constante entre deseos contradictorios, esa tentación, el error y por sobre todo la búsqueda de la redención y la luz interior. También nos revelan cómo la fe y la espiritualidad confrontan la complejidad del alma humana y la realidad del mal. E incluso la presencia de estas figuras eh, nos hace entender que la vida humana está atravesada por fuerzas invisibles que influyen en nuestras decisiones y el sentido de vivir. O sea que nosotros estamos condicionados en cuanto a nuestro actuar por si hay un premio para el bueno y hay un castigo para el malo, en este caso. Entonces, igualmente,
el alma humana es tan compleja que siempre necesita, esto es una opinión personal, siempre necesita buscar de algo mucho más grande para darle un poco de sentido a su vida. Y y estos seres simbólicos, también por sobre todo ayudan a este ser humano a lidiar con la culpa, ya sea por el hecho de que en el momento de recibir un castigo ya estén siendo, eh, estén pagando por lo que hicieron. No, o sea, en el hecho de que están siendo limpiados al pagar por un castigo. O o por el contrario, también pueden existir personas que utilizan este tipo de símbolos, este tipo de seres simbólicos para eximirse la culpa y culpar simplemente al mal, a que fueron tentados, a que no fue su decisión, sino que fueron coaccionados a ello por medio del pecado. Muchas gracias.